Gracias. Bueno, pues ya la hermana oró, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo tomando aquí su tiempo, usándonos a todas, porque yo creo que todas tenemos mucho que compartir y el Señor pues nos habla de diferente manera, aunque siempre nos lleva a, a lo mismo, ¿no? Entonces ya saben aquí la dinámica, cómo es. Yo empiezo, si me tienen que interrumpir, interrumpa, si quiere corregir, corrija, si quiere añadir a lo que se dice aquí, pues también, porque el propósito de este grupo pues es el edificarnos las unas a las otras, ¿verdad? Y pues esto es lo que al Señor le agrada. Bueno, Padre Santo, pues toma tu tiempo, Señor, y sé tú con nosotras en el nombre de Jesús. Y estamos en Primera de Tesalonicenses 2, y dice ministerio de Pablo. Dice, en este capítulo Pablo declara cuál fue su conducta entre los tesalonicenses y su preocupación presente por ellos. Ya Jamie nos compartió, ¿verdad?, un poquito de lo que estaba pasando en Tesalónica, cómo ellos estaban siendo perseguidos y el nombre de Pablo y el evangelio pues estaban como teniendo mucha persecución y mucha oposición para los tesalonicenses. Entonces, a mí me gusta leer primero y luego compartir. Espero que esto no sea como, no cause confusión, pero a mí me gusta leer, así que vamos a leer del 1 al 4 primero. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque vuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni de engaño. Perdón, hasta el 3, del 1 al 3. Dice, Pablo declara aquí su rectitud y más que nada pone a los mismos tesalonicenses como testigos de ello, ¿verdad? Porque ellos eran, ahora sí que el fruto de la visita de Pablo en Tesalónica. Ellos eran la cosecha de Pablo, ¿no? Ellos eran los que habían creído. Aquí en el versículo 2 dice que habían sido ultrajados en Filipos, y allá en Hechos nos declara, no sé si ustedes se acuerdan de aquella historia donde Pablo saca al demonio a aquella muchacha que era que la usaban, ¿no? Como recurso de ganancias, y cuando el dueño de la muchacha vio que el espíritu de adivinación se había ido de ella, pues entonces eso no le gustó y empezó a alborotar a toda la gente y apresaron a Pablo y a Silas, ¿no? Y de ahí pues Pablo y Silas sacaron provecho y poniéndose a alabar al Señor, pues fueron abiertas las puertas de la prisión, ¿no? Ahí no sé si ustedes se acuerdan de esa historia está en Hechos 16, y cómo cómo de ahí ahí estuvo tremendo, ¿verdad? Porque cómo es el Señor que después de que ellos fueron ultrajados, dice Pablo que fueron ultrajados porque no tenían el derecho de haberlos golpeado, porque los golpearon si usted va y lee la historia, pues les habían dado azotes, los metieron a la cárcel, y luego cuando se enteraron que ellos tenían ciudadanía romana, pues ahora sí que muy con temor, pues les dijeron, ¿verdad?, que se fueran, los corrieron prácticamente de Filipos. Entonces, eso fue lo que pasó ahí, lo que Pablo les está diciendo a los tesalónicas. Cuando ellos dejaron Filipos, ellos llegaron a las tesalónicas, y entonces es ahí donde ellos sabían de dónde venía Pablo. Ellos sabían que Pablo había
Pablo y Silas habían sufrido todo eso, mas sin embargo ellos fueron y dieron el evangelio, ¿verdad? Y dieron y declararon las palabras a los tesalonicenses. Y cuando llegaron a Tesalónicas, pues también muchos dicen ahí que creyeron, porque Pablo y Silas no se detuvieron, ellos siguieron predicando el evangelio y muchos creyeron ahí, más sin embargo también desde el primer momento pues los judíos que se oponían pues empezaron a hacer su revolución, ¿verdad? Y ahí fue donde encarcelaron a Jasón. Y de ahí, pues, también los hermanos encubiertamente, los que habían creído ahí en Tesalónicas, pues ayudaron a Pablo y Silas a salir, a escapar de noche, ¿verdad? Entonces dice aquí Pablo que todo eso a ellos no les impidió seguir predicando el evangelio. Y dice aquí que con denuedo de Dios, dice, con denuedo de nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios. Eso quiere decir que el denuedo no era porque ellos se hubieran esforzado, no, denuedo no significa un esfuerzo humano, ahora sí que hasta el extremo, no, eso era un don de Dios. El denuedo vino de Dios, pues la palabra es de Dios. Él tenía un propósito en ese viaje y se cumpliría. Y se cumpliría no importando qué. No era un esfuerzo sobrehumano ni una valentía personal de Pablo y Silas, sino era un don sobrenatural, ¿no? Era ahí la misma presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Fortaleciendo a esos hombres que eran sus vasijas para ir a Tesalónica y seguir soportando, ¿verdad? Porque ahí había almas que tenían que ser salvadas, y de eso pues los tesalonicenses eran pues testigos, ¿verdad? Ahí se le acusó a Pablo de los tesalonicenses acusaron a Pablo de algo grave, porque lo acusaron de una traición civil, y la traición civil pues requería la muerte, ¿verdad? Por eso es que los tesalonicenses, los que habían creído, pues los ayudaron a escapar de noche. Eso es lo que dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Bueno, aquí Pablo les está diciendo, ¿verdad? Una exhortación. Pablo se refiere a la predicación del evangelio como una exhortación porque así lo ameritaba. En realidad eso es lo que es, ¿verdad? Pocas veces nosotros aceptamos una exhortación, y muchas veces, ¿verdad? Y muchas personas no aceptamos una exhortación, y menos viniendo de un extraño, ¿verdad? Pero estos tesalonicenses sabían que la palabra que Pablo hablaba solo podía venir de Dios, pues hizo lo que tenía que hacer, traer al arrepentimiento. Los tesalonicenses sabían que lo que Pablo decía era verdadero en sus vidas, y que si Pablo hubiera buscado si Pablo hubiera venido con una intención malvada, pues o con una impureza de su corazón, el hecho de ser perseguido, el hecho de ser azotado, pues lo hubiera detenido, ¿verdad? Porque pues a quién le gusta ser azotado o a quién le gusta ser perseguido. Mas sin embargo, lo que Pablo traía no era algo de él, era el Señor mismo, ¿verdad? Obrando en su vida para poder explicar su mensaje y traer arrepentimiento a los tesalonicenses. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Quiere decir algo? No. Bueno, dice aquí, ¿verdad? No fue ni de impureza ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios
para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, y como para y no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Okay, como una exhortación más bien pone de cara, ¿verdad? Nos pone de cara con nuestro pecado, con nuestro error, y no así cuando quieres agradar a los hombres, ¿no? Cuando tu corazón no es sincero y lo único que buscas es un beneficio, pues más bien actúas hipócritamente y para agradar a las personas, como ahora sabemos que hay muchas corrientes, ¿verdad? Donde no predican la sana doctrina y no nos enseñan realmente, no nos exhortan, sino que nos animan, ¿verdad? Y nunca exponen el pecado, sino que siempre más bien eh, agrandan el ego y el orgullo del hombre. Amén. Pero Pablo no lo hizo, ¿verdad? Él no quería, él no iba para agradarlos, o en ningún momento usó ninguna palabra como palabras lisonjeras, dice aquí, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Una palabra lisonjera es una que nada más alaba, ¿verdad? Y como que anima a la persona y no, Pablo no hizo eso. Pablo habló de manera eficiente ante los tesalónicos, de modo, ¿verdad?, que les trajo arrepentimiento y convicción de sus pecados, ¿verdad? Y esto me recuerda mucho como a la mujer samaritana, ¿verdad? Uh-huh. Cuando el Señor le dijo, es verdad, el que está ahí en tu casa no es tu marido, porque 5 maridos has tenido y este no es el tuyo, ¿verdad? Entonces ella le dijo, Señor, parece que eres profeta, ¿no? Entonces lo mismo que sucedió con ella sucedió pues, al Pablo predicarles la verdad del Señor y la palabra del Señor. Ellos vinieron al arrepentimiento y se dieron cuenta que esas palabras no podían venir de un hombre, sino de Dios, porque nadie podía hablarles de esa manera sino el único Dios que los miraba y que conocía los corazones, ¿verdad? Dice aquí Pablo que ellos eran aprobados por Dios. ¿Sabe qué pasa? Y a veces me pongo a hablar y ya me pierdo en mis apuntes. Bueno, versículo dice, ni buscamos la gloria de hombres, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí Pablo declaraba cuál era su intención. El Señor sabía su corazón, ¿verdad? El Señor sabía que la única intención de Pablo era salvar las almas, predicar la verdad de Dios. Y por ese hecho, ellos ya eran aprobados. Por ese hecho, nosotros somos aprobados. Cuando vamos y le hablamos a una persona, ¿verdad?, de la salvación en Cristo, nosotros somos aprobados también. Y por eso es que Pablo y Silas eran aprobados, porque la única intención que ellos tenían era salvarlos. Amén. 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 Y dice que aunque podríamos seros carga como apóstoles. Y esto nos lleva a Primera de Corintios 9, del 11 al 15, del 11 y 15, cualquiera que lo quiera leer luego en su casa, ¿verdad? Pablo en Primera de Corintios 9 nos habla de alguna manera los derechos de los apóstoles.
¿verdad? Y cómo señala que si ellos siembran lo espiritual, ¿verdad? Tienen derecho a cosechar de las personas, ¿verdad? Que reciben su palabra, lo material. Mm. Y Pablo aquí le dice más, sin embargo, nosotros no hicimos así, aunque podríamos haberlo hecho, aunque ellos pudieron haber usado ese derecho que el Señor les otorgaba, ellos no lo hicieron así. Y me gusta como Pablo lo dice también en Primera de Corintios 15, ¿verdad? Porque dice, porque esta es mi gloria. Él, eh, eh, él se había puesto en su corazón de no ser carga a nadie. Él tenía un oficio y él trabajaba en ese oficio. Y aquí nos dice, ¿verdad? Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo aquí hace un ejemplo de una madre cuando en el tiempo de amamantar a su hijo. Como todas la mayoría hemos tenido hijos, ¿verdad? Y cómo cuando está de que sea amamantado. Cada 2 horas un bebé es amamantado. Cada 2 horas se duerme, se despierta. No importa cómo nosotras nos sientamos, sobre todo en las noches que quisiéramos dormir, no importa, ¿verdad? Si el bebé se despierta, es más, nuestro oído está tan sensible al llanto del bebé que rápido, ¿verdad? Y amamantar a ese bebé, pues así con ese amor, con esa dedicación, Pablo y sus compañeros, ¿verdad? Se dedicaron a los tesalonicenses, ¿verdad? Aquí dice como con esa ternura, como si fueran ellos una madre y ellos unos recién nacidos. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Porque solamente el Señor es el que pone estas cosas. Porque ahora sí que no hay, sabemos que el amor del Señor es grande y es inefable, es indescriptible, y hay un amor, ¿verdad? Que es muy parecido al del Señor, y pues ese es el amor de una madre, ¿verdad? Como que ese amor no sé, atacan o a tu hijo, ¿verdad? Le pasa algo y es como que, no. Esto me recordó esto me recuerda, a mí siempre me recuerda cuando ese profeta le dijo a María, ¿verdad? Haciéndole mención de que Jesús iba a ser crucificado y le dijo, una espada traspasará a tu propia alma, ¿no? Entonces es así, cuando nuestros hijos están en peligro, cuando nuestros hijos son, pues sí, cuando están en peligro, ¿no? Ya sea físico, mental, espiritual, pues así es como nosotras nos sentimos, ¿no? Y así es como Pablo se sentía ahora. Y así, con ese amor y esa ternura que una mamá cuida a un bebé, así es, con esa ternura Pablo y ellos se habían dedicado a estos tesalonicenses. Dice versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Bueno, aquí Pablo dice, no solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas. Sin embargo, ¿verdad? Pablo y Silas sí les entregaron la vida, porque pues acordémonos que la palabra es vida, ¿verdad? Ellos les entregaron su vida, tal vez no físicamente, pero ellos ya habían entregado su vida, ¿no? Al estar haciendo la voluntad del Señor, les estaban entregando su vida, al usar de su tiempo, de su esfuerzo, de su amor, les estaban entregando la vida. Porque habéis llegado a ser muy queridos. Ay, qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso es cuando una hermana, ¿verdad? Una hermana en Cristo, cuando
cuando te sabes queridos por tus hermanos, ¿verdad? Qué hermoso es cuando tú sabes que te aman, que hay un amor sincero. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Pero aquí dice para no ser gravosos. Pablo lo que menos quería era poner un tropiezo en ellos. Por eso dice que él del día predicaba el Evangelio y de noche ellos cosían sus tiendas. Ese era su oficio de Pablo. Ujú. Y ellos se esforzaban, ¿verdad? Ellos se esforzaban para que no les faltara nada. Sí, para no ser carga. Ujú. Sí, para no ser carga, ¿verdad? Y yo he visto muchas veces esto en personas, ¿verdad? Y eso me recordó, por ejemplo, cuando vamos a aquellos almuerzos o sí, aquellos almuerzos, ¿verdad? Que hacemos, aquellos banquetes. Hay veces nosotros está en nosotros eso, en nuestro corazón, ¿verdad? Invitar a alguien y decir, y no mencionarle nunca que hay un precio, ¿no? Que pagar. ¿Por qué? Porque no queremos que se desanimen, ¿no? Al contrario, lo que queremos es que se animen, que vayan, que escuchen, que conozcan. Eso es lo más hermoso, ¿no? Que uno puede ofrecer. Amén. Mm, Vamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Vosotros sois testigos. Los tesalonicenses no podían negar lo que Pablo estaba diciendo. No podían negarlo. Si ellos lo negaban, Dios no lo va a negar, ¿verdad? Porque ellos eran testigos de lo que estaba pasando y de lo que pasó, porque esto está hablando Pablo de cuando ellos llegaron a Tesalónicas, ¿verdad? Ellos vieron la actitud de Pablo, ellos vieron su vida, ellos vieron su comportamiento. Ellos no podían decir que no era así, ¿verdad? Santa, justa e irreprensiblemente son virtudes de un sacerdote o de un hombre, de una persona llena del Espíritu de Dios, que ha muerto a sus propias pasiones e intenciones y le da la completa libertad al Señor para obrar a través de él. Santa no quiere decir que no pecaban, ¿verdad? O que no se equivocaban, sino que vivían por la fe justa, ¿verdad? Porque si vives por la fe, tu comportamiento va a ser justo e irreprensible, ¿no? Dice la palabra, ¿quién nos condenará? No había algo que pudieran decir de Pablo que fuera en contra de lo que él estaba diciendo. Él lo que predicaba al mismo tiempo lo vivía, ¿verdad? No era como que decía una cosa y actuaba de diferente manera, no. Pablo vivía lo que predicaba. Amén. Amén. Mm, Y así debe ser nuestro comportamiento también como hijos e hijas de Dios. O sea, que no hablemos de palabras, sino que con nuestros hechos, pues la gente se dé cuenta quién en realidad somos, que somos hijos de Dios. Amén. Es lo más importante, ¿no? Sí. Que no haya necesidad de hablar ni de decir nada. Exacto. Qué hermoso. Exactamente. Qué hermoso y qué difícil. Sí. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Que son virtudes de aquellas personas que han muerto
a sus pasiones e intereses. Y recordemos que Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo en mí. ¿Verdad? Amén. Entonces, cuando yo creo que vivimos de esa manera, sí se vive santa, justa y irrepresiblemente. Sí se puede cuando le cedemos todo el control de nuestra vida al Señor, sí se puede. Porque pues si Pablo pues, pudo, pues nosotros también. Amén. Si se lleva tiempo, claro que sí, pero pues no es imposible. Y no es imposible porque aquí Pablo les dice, así como también sabéis de qué modo, como un padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo pasa del ejemplo de una madre cariñosa, tierna, que amamanta a un recién nacido, al de un padre que ejerce bien su lugar de autoridad y liderazgo dentro de una familia. Aconseja con autoridad, exhorta y anima, ¿verdad? Con autoridad. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo aquí. Pablo no solo los trataba con ternura, con delicadeza, ¿verdad? También los consolaba, los exhortaba, ¿verdad? Como un padre, hay cosas que nosotras como madre vamos a hacer y las hacemos bien para nuestros hijos. Pero hay roles, por algo el Señor puso a los padres como cabeza de la familia. Hay cosas que solamente los padres saben hacer bien y que por algo el Señor los puso como cabeza de la familia, ¿verdad? Nuestros hijos, muchas de su comportamiento, de su educación, de su identidad, de su estima, de mucho de eso, mucho del desarrollo de nuestros hijos depende del modelo de padre que ellos tienen. Por eso es que es tan importante, pero tan importante que los varones, ¿verdad? Que nuestros esposos tomen ese liderazgo, tomen ese lugar que el Señor ya les dio como cabeza de familia, ¿verdad? Y así Pablo se conducía como ese padre, ¿verdad? Que lidera bien una familia. Y acordémonos que en Timoteo, creo, como él dice, ¿verdad? Cómo deben comportarse los siervos del Señor. Y sí usa esta palabra también irreprensiblemente, ¿verdad? Que sepa guiar y dirigir a su casa, porque si no sabe dirigir a su casa, ¿cómo va a dirigir la iglesia de Dios? Entonces, más sin embargo, Pablo lo era, ¿verdad? Él era un hombre que dirigido por Dios. Fíjate, Leti, ahorita que dices eso, ayer estaba viendo una predicación. Un pastor que nunca había visto, de repente me apareció ahí en YouTube y estaba diciendo, le estaban preguntando a sus hijos si en realidad su papá daba testimonio, ¿verdad? De ser la cabeza del hogar y todo eso. Y los hijos decían que sí, que ellos inmediatamente tenían un problema y corrían con su papá para que orara por ellos, no con la mamá. Y le preguntaban, ¿pero por qué con tu papá? Porque sabemos que es la autoridad, es la cabeza de nuestra casa. Así que corremos con él, no porque nuestra mamá no lo pueda hacer, pero él ejerce muy bien su papel de cabeza del hogar. Me llamó mucho la atención, o sea, que los hijos dijeran, dije, qué bonito, ¿no? Pues se ve el orden bíblico, ¿no? En el hogar. Amén. Amén. Y bueno, Pablo aquí indirectamente no lo hace visible, ¿verdad? Cómo es que él se conducía. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Otra vez aquí, ¿verdad? Y como digo, si Pablo vivía de esa manera y le decía, es que no solo lo decía, sino lo modelaba, lo enseñaba, ¿verdad? Cómo es que se debería de vivir. Y aquí se le dice a los tesalonicenses, ¿verdad? ¿Cómo es que
que ellos deberían de vivir. Dice, Dios nos llama y espera una respuesta. Él nos llama a que seamos santos como Él es santo. Y como dijo Jesús, ¿verdad? Yo soy manso y humilde. No, él nos manda, él nos llama a vivir de esa manera, en santidad, ¿no? Como dice aquí Pablo, como andéis como es digno, que andéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hay un tipo de gloria que Dios nos da que solo se refleja cuando andamos como es digno. Cuando le imitamos a Él, su gloria resplandece en nosotros. El Señor nos llamó a hacer por eso es que allá en Mateo, en Lucas, dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? Y acordémonos que Jesús también decía, yo soy la luz del mundo, ¿no? Así, a esa gloria nos llamó el Señor, a resplandecer su gloria, la gloria de Dios. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Y fue por esta gloria que Dios en Pablo y Silas, fue por esta gloria de Dios que Pablo y Silas, que los tesalonicenses oyeron, recibieron y atesoraron, como aquella semilla que cayó en la buena tierra y dio su fruto. Eso quiere decir que la palabra que ellos oyeron era una palabra viva y eficaz. No mera salamería como lo acusaban, ¿verdad? O lisonjeras. No eran palabras muertas, no eran palabras huecas, eran palabras viva de Dios que al llegar al corazón, a los oídos de los tesalonicenses, hicieron lo que tenían que hacer, resplandecer y dar vida, ¿verdad? Amén. Amén. Y eso miramos en Salmo 19, como ¿nos da tiempo? Bueno, mejor no leo. Pero Salmo 19, 7, del 7 al 11, nos da nos alumbra, ¿verdad? De qué es la palabra de Dios. Es una palabra viva que hace sabia al sencillo, dice la palabra, ¿verdad? Que da luz, bueno, es la palabra viva, la palabra está viva porque pues es palabra de Dios. Es espíritu y es vida. Dice, porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces aquí dice, ¿verdad? Como una de yo creo que la evidencia de que uno se convierte al Señor es que somos hijos de Dios. Y esto nos coloca en el blanco de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Pues dice, al igual que el mismo Señor Jesucristo, Pablo y los apóstoles y todas las iglesias de Judea empezaron con persecución y sufrimiento. ¿Verdad? En el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, y nuestro arrepentimiento y nuestra conversión es de corazón, sépase que tiene un enemigo que no lo va a dejar así nada más porque sí, no, se va a levantar y va a hacer su lucha y su pelea. En este caso, ¿verdad? Sabemos también, como lo relatan ahí en Hechos, cómo la iglesia sufrió persecución, cómo todos los apóstoles fueron esparcidos y pues incluso Pablo, ¿verdad? Tuvo que ser descolgado ahí en una canasta para poder escapar, porque lo estaban buscando para matarlos, ¿no? Entonces, los dice aquí que fueron imitadores de ellos, porque así empezó también
la iglesia en Tesalónica, con persecución y sufrimiento. Dice, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, que tristemente, ¿verdad? Es de los judíos, porque pues ellos no aceptaban a Jesús como su rey, como su Mesías. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo describe el carácter de los hombres incrédulos. Los judíos entregaron al Señor y los romanos lo crucificaron, ¿verdad? Y aquí dice que no agradan a Dios, pues claro que no, porque dice la palabra que sin fe, y claramente es sin fe en el sacrificio de aquel que puede quitar nuestros pecados, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora sí que no entran ni dejan entrar, ¿verdad? Y acordémonos aquí que para los judíos los gentiles los comparaban con los perros, eran como malditos, ¿verdad? Para ellos los gentiles no tenían derecho a salvación, y eso lo vimos también en Hechos cuando con Pedro y con Cornelio. No sé si se acuerdan de esa historia. Que el Señor le manda acción a Pedro y le dice, Pedro, yo no voy a comer algo inmundo, ¿verdad? Entonces para ellos los gentiles eran personas inmundas. Para ellos era, no, eran algo, se podría decir que ni siquiera eran personas para ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es que los gentiles no querían que los judíos pues tampoco soportaban que se les predicara a los gentiles, porque ellos decían, ¿cómo? Y después, cuando Pedro subió a Jerusalén a dar a dar su testimonio, ¿verdad? Aún los mismos cristianos, los mismos apóstoles dijeron, no, con que también el Señor ha dado salvación a los gentiles, ¿no? Entonces, para estos judíos religiosos, eso era casi imposible. ¿Cómo? Entonces, por eso ellos estaban tan enojados, sí, se oponían a Dios, ¿verdad? Se oponían a todo lo que le llegaba a hablar del Evangelio, ellos se oponían, ¿verdad? Y dice aquí que ellos siempre estaban colmando ellos la medida de su pecado, porque no creen en aquel que es el único que puede limpiar de ellos. Por lo tanto, reciben las consecuencias de ello, añadiendo pecado tras pecado. Y aquí dice que recibieron, que vino la ira de Dios para ellos hasta ellos siempre colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira de Dios hasta el extremo. Bueno, aquí dice, ¿verdad?, que se habla porque el Señor nos dice, ¿verdad?, claramente que el que no cree ha sido ya condenado, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, también un ejemplo de cuando los pecados llegan hasta el extremo. Podemos ver en Génesis 18, ¿verdad?, cómo el Señor le dijo a Abraham que los pecados de Sodoma y Gomorra habían llegado hasta el extremo y que él había descendido para ver si esto era así o no, y que si era así, pues iba a traer destrucción, ¿verdad? Eso fue en Génesis. Y aquí los expertos, los
teólogos que se encargan de estudiar la Biblia, ¿verdad? Dice, concuerdan que ellos están hablando más por lo que va a venir, a aquellos que no creen o no crean pues en el Señor. Y esto lo vemos en Juan 3, 18 y 36, 18, 36, donde dice, ¿verdad? Pues que ya han sido condenados, dice, porque los que creen vivirán una vida eterna, pero los que no creen ya han sido condenados, dice la palabra. Entonces, y la ira de Dios, dice también, y la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, a eso se refería Pablo cuando habla aquí de estas personas que se oponían pues al Señor, prácticamente se oponían al Señor. ¿Alguien quiere añadir algo o decir algo? ¿No? Ok. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con muchos deseos ver vuestro rostro. Aquí Pablo declara su anhelo, ¿verdad?, de volver a Tesalónicas, a algo que de verdad estaba en su corazón, pero que por pues causas adversas no podía hacer, ¿verdad? Y aquí dice, versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pues sí, Satanás siempre será nuestro oponente, como un enemigo militar que impide o retrasa nuestro avance. Siempre que proponemos en nuestro corazón servir al Señor, hay oposición, porque el enemigo sabe que cuando usted y yo hacemos lo correcto, revelamos la gloria de Dios, le revelamos al Hijo, quien lo venció. Es decir, le recordamos su derrota en la cruz de Calvario. Por eso es que Él se enardece contra usted y contra mí cuando queremos hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Siempre va a haber un estorbo, siempre va a haber una adversidad, siempre van a haber causas adversas. Pero pues el Señor, ¿verdad? Siempre tuvo la victoria desde siempre, ¿verdad? Porque Él nunca ha fallado, nunca ha perdido. El Señor siempre da la victoria y nos lleva de victoria en victoria. Amén. ¿Puedo decir algo, Leti? Sí. Aquí en el versículo 18 de lo que acabas de leer, ¿verdad? Aquí el autor dice que la oposición de Satanás a la obra del Señor es real y puede efectivamente impedir nuestro progreso. Así que tenemos que ser conscientes de ella. También debemos entender como Pablo que el poder del enemigo no se compara con el poder asombroso del Dios viviente. El Señor puede convertir cualquier desilusión en una bendición. Nunca debemos desanimarnos por las tretas del enemigo, porque Dios tiene un plan mayor en mente. En lugar de eso, podemos perseverar en la fe, sabiendo que el Señor tiene la victoria definitiva para nuestras vidas. Amén. Amén. Qué hermoso. Y Pablo aquí lo corrobora, ¿verdad? En el versículo 19 le empieza, porque, esa palabra porque, ¿verdad? Aparentemente dice poquito, pero en realidad dice mucho, ¿verdad? Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Y es que eso sí, como lo acaba de decir la hermana, no importa cuánto el enemigo se oponga, dice la palabra que todas las cosas obran para bien. Entonces el Señor, eso que el enemigo
está tratando para mal de nosotros, a nosotros nos va a obrar para bien. Algo está haciendo el Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra nación, algo está haciendo el Señor, ¿verdad? Y eso era lo que a Pablo lo llenaba de gozo. Él dice aquí, ¿verdad?, lo que realmente es el propósito de su vida, de su salvación y de su vida. Él sabía, ¿verdad?, que al traer almas al evangelio era para lo que realmente el Señor lo había salvado. Y el Señor mismo se lo dijo, ¿verdad? Él le dijo, tú me eres útil y tú me eres instrumento para ir a los gentiles, ¿verdad? Entonces Pablo sabía claramente que eso era lo que el Señor le había mandado a hacer y eso era su gozo, eso era su deleite. Y dice aquí, ¿verdad? Dice, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Pablo habla de la venida del Señor como si fuera hoy, ¿verdad? Y es así como nosotros deberíamos de vivir. Pablo vivía cada día pensando en el día que estuviera cara a cara con el Señor. Aquí no habla de la segunda venida, cuando el Señor va a venir a reinar. No. Él habla, esta segunda venida que él hace, esta venida que él dice del Señor habla del arrebatamiento. Pablo lo esperaba como si fuera hoy, y es así como nosotros también debemos de esperar, ¿verdad?, esa venida, ese momento que el Señor nos podamos ver al Señor, ¿verdad?, así como Él es, como sin este cuerpo, ¿verdad?, de corruptible, sino con un incorruptible, ¿verdad? Le veremos a Él cara a cara. Dice aquí, pues vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo dice aquí, ¿verdad?, que no había mayor gozo, y es que yo creo que para nosotros no hay mayor gozo que hacer la voluntad del Señor. Amén. Eso nos llena de un gozo inefable y nos da de su gloria. Aquí dice, ¿verdad?, que cuando hacemos la voluntad del Señor hay un tipo de gloria que Dios nos da, y es su gloria de Él, ¿verdad? Es la gloria de Dios resplandeciente en cada uno de nosotros. Y eso nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae esperanza, porque aquí dice, eso nos trae esperanza. Cuando uno sabe que está haciendo la voluntad del Señor, es imposible no sentir gozo, es imposible no estar agradecidos con Dios, es imposible. El corazón se llena de tanto gozo que pues usted tiene que darle gloria a Dios. Amén. Así que sí, usted tiene que darle gloria a Dios. Cuando usted tiene gozo, cuando usted tiene paz, cuando es porque usted está ahí en el camino, avanza, y una gloria a Dios porque el Señor está ahí. Entonces eso era para Pablo, eso era lo que más le importaba. Y se los estaba recordando a los tesalonicenses, ¿verdad? No importaba lo que Satanás estuviera haciendo en ese momento. Lo que importaba era lo que ellos ya habían creído, cómo ellos habían recibido la palabra, y que estuvieran, ¿verdad?, siempre gozosos, porque sabían y les recordaba que ellos estaban en el camino correcto, siguiendo las pisadas, imitándolo a Él como Él imitaba a Jesucristo. Y sabemos que el Señor Jesús pues era el resplandor, era la sustancia misma, ¿verdad? Es Dios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere para nosotros también.
lo quería para los tesalonicenses y lo quiere para nosotros también, ¿verdad? Y a mí me encanta esto porque, pues, así como Pablo siempre estaba pensando en ese día en que pudiera estar, recordemos que en una de las epístolas Pablo también dice, no sé qué es mejor, si partir con el Señor o quedarme aquí, ¿verdad? Porque pues el morir es ganancia, pero quedarme aquí pues es necesario. Entonces, imagínese usted, ¿verdad? Que así todos viviéramos todos los días de nuestras vidas, sería algo maravilloso. Así es como nosotros lo tenemos que vivir. Amén. Pues no sé si quieren ustedes agregar algo a este capítulo. Pienso que este capítulo es cortito y además como que habla por sí solo, ¿no? Pablo no estaba dando testimonio de sí mismo, ni se estaba defendiendo a él mismo. No, él estaba recordándole a los tesalonicenses lo que ellos ya habían vivido, ¿verdad? Ellos no podían negar que lo que Pablo fue e hizo ahí no era cosa de hombres, era cosa de Dios, y que era el mismo Dios que había llegado a Tesalónicas a buscar lo que se había perdido. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Ya acabé yo. Qué bonito lo explicaste todo, Leti. Muy bonito. Gracias a Dios. Sí, de veras que sí. Muy bonito capítulo. Uh-huh. Y de veras yo me quedo con lo que dice el 2:13, ¿no? Dios está obrando en nuestra vida en este mismo minuto. Lo podamos creer o no, pero ahí dice su palabra, ¿no? Él está obrando en este minuto. Él está obrando todo el tiempo en nosotros. Me encanta saber eso.